En el comienzo de nuestro programa Música y Cantares de Corrientes, bueno, ahí está el amigo Mario Prado, estaba diciendo, ¿y por qué no ya? Y claro, nos ponemos, digamos, para estar palpitando de lo que va a ser nuestro programa para, para Malvinas hoy. Y le saludamos a todo lo que se prende ya a la sintonía de nuestro programa, ¿no? De música y cantares de Corrientes, historias y leyendas de nuestro acervo regional, nuestra querida patria chica Corrientes. Ahí estamos, ya palpitando. Bueno, de Buenos Aires también, muchísimas gracias. Nuestro teléfono 44 64 98 por allí, si alguien nos está viendo en vivo, que nos digan cómo estamos llegando, digamos, con el tema de la música, más que nada, ¿no? De la música. ¿Qué pasaba un día como hoy, pero por aquellos años en nuestra querida provincia de Corrientes? Ya le decimos. Un día como hoy de nuestras efemérides, un día 20 de marzo, ¿no? Pero del año 1837 el gobernador Rafael de Atienza, quien 2 días antes había recibido copia del decreto del 13 de febrero de 1837 de Juan Manuel de Rosas, por el cual se rompían las relaciones con Perú y Bolivia, hace cumplir el mismo en Corrientes, cerrando toda comunicación con ambos países. También un día como hoy, en el año 1843, otra de las fechas importantes también de nuestras efemérides en Corrientes, el gobernador Pedro Dionisio Cabral declara traidores a la patria a Pedro Ferré y a sus partidarios políticos y confisca todos sus bienes, lo que pasan a engrosar los fondos públicos. Por otra parte, premia con ese dinero a los delatores. Un día como hoy, en el año 1853, se inicia la agitación dentro del ambiente político para la elección de gobernador, que debe tener lugar en diciembre de este año. Se postula la reelección del gobernador Juan Gregorio Pujol. En el año 1865, un 20 de marzo, se fundó oficialmente el pueblo de La Cruz. La Cruz está viviendo sus festividades entonces, y en el mismo lugar en el que estuvo anteriormente la reducción jesuítica, que fuera destruida por los portugueses en el año 1817, 12 años después los antiguos pobladores retomaron al lugar, replanteándose sobre las mismas ruinas de la vieja reducción, a las órdenes del coronel Cabañas. Y por último, de lo que pasaba un día como hoy, pero allá por esta fecha, tan caro a los sentimientos, ¿no? de nuestra provincia. En el año 1924, no nos vamos a ir muy lejos, por decreto del Poder Ejecutivo se señala provisoriamente la jurisdicción del municipio Felipe Joffre, a 32 kilómetros nomás de nuestra localidad, en torno a la estación ferroviaria del mismo nombre, en el departamento Mercedes. Desde fines del siglo XVIII, el lugar que fue uno de los tantos puestos de la carrera que nacía en la ciudad de Corrientes y llegaba al litoral del río Uruguay, denominado Serrano Cue. La posta estaba sobre el viejo camino real de San Roque, río Corrientes, el nuestro, Mercedes. Los terrenos se expropiaron el 21 de junio de 1928. Esto pasaba un día como hoy, pero por aquellos años, en nuestra querida provincia de Corrientes, de nuestras efemérides. Es lo que nos acostumbramos a contarles a nuestros oyentes, la partecita de nuestro querido litoral, de aquellos próceres que pasaron. El otro día contábamos la historia que pasaban muy cerca, nomás por nuestro pueblo, el general Belgrano, donde estuvo en Concepción del Yaguareté Corá, en Concepción mismo, donde allí precisamente contábamos la historia del tamborcito de Tacuarí. Este es nuestro programa, lo queremos revivir y para que nuestros
niños, nuestros jóvenes, se interioricen sobre nuestra querida historia de Corrientes. Verón Palacios y su conjunto con la música del litoral, Caraí Pujol. Y estaba ahí, españoles. Entre palmares. ¡Epa! Un terremoto. Departamento de San Miguel. De los caminos con pastos se han acabado y más de a pie. Mi infancia fue un gran molino y al Guarita en Plaza Central. Mientras colgaba tan anojeca vecino. La Petromax. La pinta punta Taguara anuncia el baile que va a empezar. Enfocándose los menores que el comisario les deje entrar. Por suerte ya se ha perdido la mala costumbre de separar. Ya no más la pista social, solamente queda la popular, donde se junta el paisanaje con los pueblos.
Yo nací en Loreto, pueblo, Marito Bofill. Tenía una oportunidad de recorrer nuestra provincia, fui hasta Posadas Misiones y ingresé al pueblito de Loreto, que es el pueblo de Mario Bofill, y donde también tiene, un nuevo pueblo que tiene 2 iglesias, 2 comisarías, ¿no? Claro, porque la que estaba no quisieron tocarlo, ¿no? Nos quisieron echar, entonces ya no crearon una nueva comisaría, y así pasó con la parroquia, con la iglesia también. Y está el Museo de Mario Bofill, viene en la entrada, está el Museo de Mario Bofill. Si tienen oportunidades y andan por allí, visítelo, que es un paisaje de mucha selva, ¿no? Muy lindo. Así que, bueno, y el pueblo un día tranquilo, un día viernes, silencioso, apacible, donde, bueno, por ahí unas lloviznas, poca gente transitaba, ¿no? Y lo que tiene también de estos pueblos como el nuestro, de gente cordiales, gente y ahí se sentía ese aroma de la tierra, la tierra mojada, ¿no? Cuando llueve, qué cosa más linda. Contarles así un poquito de la historia del interior de la provincia de Corrientes. Contarles también a ustedes de nuestras efemérides, de nuestros chamameceros, nuestros acordeonistas, nuestros cantores, guitarreros, bandoneonistas, difusores de la música del litoral. Un día como hoy, en el año 1940, nace en Puerto Bermejo, Chaco, Lisandro Cáceres, cantante, guitarrista, autor y compositor. También un día como hoy, en el año 1946, nace en el paraje El Bajo, tercera sección, departamento de Goya, Corrientes, Eugenio Pips Rodríguez, cantante, guitarrista, autor y compositor. Un día como hoy, en el año 1966, nace en San Miguel Corrientes Guillermo de Pomper, cantante, autor y compositor. Tuve la suerte de conocerlo en mi tiempo sido por esa zona. Allá estoy queriendo acomodar esto y se cae también. Bueno, así nomás, ahí estamos. Guillermo de Pomper, a toda la familia de Pomper, familias de músicos. Y ellos tenían una agencia de quiniela y donde teníamos que sí, porque eran digamos la cabecera, y teníamos que pasar por allí. Siempre una guitarra, siempre allí estaban las voces femeninas también, de la familia de Pomper. Conocí a toda esa hermosa familia en San Miguel Corrientes. También un día como hoy, en el año 1992, nace en Federal Entre Ríos Alfredo Echeverría, acordeonista y compositor. Esto de nuestros cantores, guitarreros, musiqueros, de nuestras efemérides, un día como hoy, no está nada mal de recordarlo en este tiempo. 34 minutos de la hora 19 en todo el país, desde Chavarría, Corrientes, desde el centro de la provincia, Chavarría, Portal Sur del Iberá. Programa que se difunde de lunes a viernes de 19 a 20 horas, a través de la 102.5 FM Guaraní. Y acá estamos todos los días, de lunes a viernes. Sábado y domingo nos tomamos un relax, un descanso. Y hoy vamos a estar hasta la hora 21 con nuestro programa especial, ¿no? Malvinas Argentina, un programa que el año pasado ya lo hicimos, pero lo hicimos en otra emisora. Y acá tratando de alguna manera llegar a cada uno de los hogares a través del Facebook únicamente. Así que la disculpa del caso por no poder estar llegando en forma online. Seguramente lo haremos más adelante. Acordeón Momburino se entrega a los hijos de los barrios. Capaz de invitarle a bailar.
Acordeón Mongurino dejaba Los Hijos de los Barrios, 38 minutos de la hora 19, difundiendo nuestro programa Música y Cantares de Corrientes, historias y leyendas de nuestro acervo regional, nuestra querida patria chica Corriente. Muchas gracias, Gladys Beatriz Castillo. Hola, besos, padrino, gracias por estar allí, muchísimas gracias, te mando un beso grandote también a vos. Me contaron que andaba mi ahijado, el otro de mi ahijado también, Antoñito, a veces que anda por allí todavía de vacaciones. Bueno, le mando un gran saludo. Bueno, tengo tantos, pero tantos, por la gracia de Dios, tantos ahijados. Lo que pasa es que antes había que hacer, antes no, ahora hay que hacer un curso para ser padrino, ¿no? Un cursillo, algo así. Y bueno, y antes cuando íbamos a la parroquia, para las criaturas cuando se bautizaban, bueno, yo salía de padrino de uno, pero lo que pasa es que no, los otros padrinos no estaban. Entonces, el que tenía que tener la vela era yo y salía siendo padrino de todos los mitades que estaban ahí en la parroquia. Pero lindo. Y tengo unas ahijadas hermosas, una más linda que otra. Hermosas ahijadas, gracias a Dios y la Virgen. 39 minutos de la hora 19 de nuestro programa Música y Cantares de Corrientes. A ver cómo estamos llegando a esta hora de la noche ya en nuestro programa Música y Cantares. Muchísimas gracias a mi ahijada Gladys Beatriz Castillo por estar allí en la sintonía de la radio y en la sintonía también, por supuesto, de FM Guaraní en la 102.5 de nuestro programa en vivo. Así que estamos en vivo. Vamos al encuentro de más música. Vamos al encuentro de más música del litoral. No te vayas a olvidar una invitación que te estamos haciendo para el 1 de abril, los 50 años del Colegio Feli María Romeo, las bodas de oro. Van a estar los criollos de Yatay, Alfredo Falcón, van a estar Vivian Delgado y los Gauchetos, Solek DJ y otros en el Centro Cultural José María Paz. Hay muy poca, es muy limitada las entradas, digamos, para la cena show, por el valor de 1.500 pesos. Se va a servir un asado. Si no querés participar del asado, te sale, digamos, 1.000 pesos la entrada, 800 la anticipada pero sin cena y 1.000 pesos en puerta para bailar únicamente. Del Colegio Feli María Romeo en la vieja estación. Allí se va a llevar a cabo este evento. Así que están todos invitados. Las entradas a la cena show, reiteramos, 1.500 pesos, se ingresa a las 21:30 horas, solo se venden en formas anticipadas y son limitadas. ¿Dónde podés conseguir? En el Colegio Feli María Romeo. Las entradas al baile es de 800 pesos, las anticipadas. No incluyen cena, se ingresa a partir de las 0:30 horas. Las entradas en puerta salen 1.000 pesos. Lugar de la fiesta en el Centro Cultural José María Paz. Bueno, están todos invitados, ¿no? Fuiste alumno del colegio, bueno, entras a la página del Colegio Feli María Romeo, un minutito te robás un minutito de decir, hola, soy fulano de tal, de la promoción tal. Quiero saludar por las bodas de oro del Colegio Feli María Romeo y contarle algunas anécdotas. No te digo que te hiciste la rata porque eso es común y silvestre, ¿no? Yo la anécdota linda que tengo del colegio, digamos, era cuando éramos todos curiosos, ¿no? Y golpearon la puerta, no golpearon la puerta, se acercaron al alambrado de la casa de mi abuela para hablar con mis padres. Era el señor Luján Frete, don Antonio Molina y creo que era don Vicente Molina, el otro andaba buscando alumnos para que se abra el colegio, el ciclo básico común de Chavarría, ciclo básico. Mi hermano es de la primera promoción, Eliazar, y de ahí venimos todos detrás de eso. Muchos quedaron en el camino, otros siguieron, en fin, hoy muchos con títulos profesionales. Y bueno, todo esto son anécdotas que vos lo podés describir en eso. Pero a mí fue lindo porque
cuando terminabas el séptimo grado, ya tenía que estar pensando de tus padres cómo van a hacer para la continuidad, ¿no? Porque no era fácil, no éramos pudientes. ¿Qué hacemos? Y claro, parece que, bueno, y esto no íbamos a dejar desaprovechar esa gran oportunidad de entrar al colegio, al ciclo básico, era. Pues entrábamos, encima era de noche porque estaba ocupada la escuela vieja, ¿no? Donde había demasiado murciélago, donde el piso era de madera, ¿eh? Cosas muy lindas. Su primer rector, don Mario Isaac Portillo. Después vino la señora Olga, de Marín, Olga Dieringer. Gladys Beatriz Castillo, muchas gracias. Y Augusto Elías Aguirre Acosta, no sé qué quiere decir. Augusto Elías, ¿cuánto te lleva a web? Venga, que está saludando a través del Facebook. Por ahí tiene unas coordenadas medio raro porque quiere ser aviador también. La música del litoral nos entrega Juancito Buenaga, El Rancho Largo. El ¿Y qué te vamos a decir algo que son masón judíos? Ateos encima. Juancito Buenaga y su conjunto acompañando al grupo Laurel, ahora es Tupá, El Rancho Largo. 46 minutos de la hora 19 en los estudios de nuestra emisora. Paraje Bandera Bajada nos entrega don Mario del Tránsito Coco Marola y su conjunto. Mírenlo.
brindar por su ingratitud. Fue tan cruel, pero al final comprendí, fue para bien. Pues otro amor puro y sincero vino a llenar mi soledad y soy feliz. Quiero brindar su ingratitud, fue tan cruel, sí, pero al final yo comprendí, fue para bien, pues otro amor puro y sincero vino a llenar mi soledad y soy feliz. Quiero brindar por este amor que amigo, quiero cantar al mundo entero mi alegría, con sus encantos se ganó mi corazón, tenía sus labios mil hechizos en su mirada. Tenía sus labios mil hechizos en su mirada, con sus encantos se ganó mi corazón. Quiero cantar al mundo entero mi alegría, quiero brindar por este amor que me llegó. Quiero brindar su ingratitud, fue tan cruel, sí, pero al final yo comprendí, fue para bien, pues otro amor puro y sincero vino a llenar mi soledad y soy feliz. Quiero brindar por este amor que a mí llegó, quiero cantar al mundo entero mi alegría, con sus encantos se ganó mi corazón, tenía sus labios mil hechizos en su mirada, tenía sus labios mil hechizos en su mirada, tenía sus labios mil hechizos en su mirada. Quiero brindar por su... La música de Verón Palacios y su conjunto nos dejaba Quiero cantar, quiero brindar. Anteriormente escuchábamos Paraje Bandera Bajada, Don Mario del Tránsito, Coco Marola. 51 minutos de la hora 19. Sí, una noticia que hoy tempranito, esta mañana a las 6 de la mañana dimos a conocer. Bueno, otro hecho trágico también. Pasar la música del litoral está bien, y esto que querían saber el estado de lo que ha pasado el fin de semana. Mañana vamos a estar con esta información con respecto a los heridos con arma blanca y de la otra información con respecto a la profanación de tumbas y de panteones en nuestra localidad. Ni los muertos pueden descansar en paz, qué bárbaro. Che. Y este es un pueblito tan chiquito, un pueblo como cualquiera del interior de Corrientes, como dice la... Atención, el prueba de refuerzos estatales para mañana, la continuidad, documentos terminados en 6 y 7, el refuerzo con el aumento. Las asignaciones familiares por pensiones no contributivas ya finalizado, documentos terminados 0 y 1 está arrancando el 22 de marzo para el desempleo. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, mañana finaliza con documentos terminados en 9. También documentos terminados en 9 jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo. Jubilaciones y pensiones, y está arrancando el 22 de marzo aquellos que van superando este monto disponible. Documentos terminados en 7 para mañana, asignación por embarazo. Mañana, documentos terminados en 7, 21 de marzo. ¿Sí? Y el 27 está arrancando el cronograma de pago correspondiente al mes de marzo. Estamos quedando en la última semana. El amigo Roa, ¿cómo anda, amigo? Saludos desde Casilda, Santa Fe. Tiene un programa de radio también los domingos. Amigazo desde Santa Fe nos están viendo a través del Facebook. Así que le mando un gran saludo para el amigo Roa y también para su señora. Un saludo para Augusto Elías Aguirre Acosta, un gran saludo para él también. Para la barra pesquera, Batalla de Caguazú, que el año pasado nos estuvimos compartiendo todo lo que tiene que ver con esto de hacer el programa por los 40 años de Malvinas, y hoy estamos arrancando por estos 41 años. Saludarles también y agradecerlo, por supuesto, a
a esta familia del staff publicitario para formar parte del staff publicitario de la emisora. Así que muchísimas gracias a la familia Gavillo por estar allí en una verdulería donde hoy recibieron fruta que ni se imagina. La frescura a la mesa familiar, las más ricas verduras y frutas lo vas a encontrar allí en la casa de la familia Gavillo en el barrio Amistad. Heladerías El Polo, que está también en el barrio 20 Viviendas, casa número 20. Los más ricos helados artesanales, El Polo, con distintos gustos, el gusto que usted prefiere y para acontecimientos importantes. Tienen tortas heladas, tiene bombón suizo, tortas heladas de los tamaños que usted quiera. Tiene, si quiere para muchas personas, quiere para poco, para 4 o 5, también hay. Heladerías El Polo con todos los gustos. Pruebe, saboree los riquísimos helados en esta temporada de verano. Calor, calor, ricos helados artesanales El Polo. 54 minutos de la hora 19 en la República Argentina. ¿Más música del litoral? Claro, más música del litoral. Al oír canciones que hablan de mi tierra, Me parece ver lugares que nunca podré olvidar y las ilusiones que mi alma encierra me hacen comprender que debo volver a mi viejo hogar. Mis campos quiero recorrer, campos que me hicieron ver y aun siendo hermoso otro lugar, no se te puede comparar. por los que ambulé, Los veré otra vez y entonces lleno de emoción palpitará mi mi corazón. y las ilusiones que mi alma encierra me hacen comprender que debo volver a mi viejo hogar. Mis pagos quiero recorrer, campos que me hicieron ver y aun siendo hermoso otro lugar, no se te puede comparar. Caminos por donde ambulé y pronto los veré otra vez. Entonces lleno de emoción palpitará mi corazón. Lo del Estero y su conjunto nos dejaba nostalgia campera, una muy buena interpretación. Bueno, un saludo para la gente de Casilda. También para el amigo Roa y su señora, toda esa hermosa gente que nos están viendo, nos están sintonizando a través del Facebook. Saludo a mi hermano del corazón, mi familia, Prado, siempre en mi corazón, Malvinas. Y saludo a los soldados de Malvinas, de Chavarría y el país, dice Moncho Roa desde Santa Fe. Gracias. Sobresalto y vine a buscarla. Ojeo una carta y golpeó una puerta en el Cambacuá. Aquí ya no vive, sacó una casita. Un barro nuevo. Se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor. Y se quedó con tu
Como dice el amigo Roa. Sí, señor. Los 4 amores que tuve. Los 4 amores que tuve. Los hermanos Brites con la voz de el Bocha Sheridan, Cañada Fragosa. Ya pasaron 3 minutos de la hora 20 y nos estamos yendo de nuestro programa Música y Cantares de Corrientes, historias y leyendas de nuestro acervo regional. Amigos, ha sido un placer enorme compartir en este comienzo de semana una edición de nuestro programa Música y Cantares de Corrientes. Desde el centro de la provincia, Chavarría, Portal Sur del Iberá, chamamé, reconocido por la UNESCO Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Nos vamos y nos reencontramos Dios mediante mañana en nuestro programa Música y Cantares de Corrientes, con este programa que se difunde de lunes a viernes a través de la 102.5 FM Guaraní. Pero volvemos porque tenemos un compromiso enorme con nuestros queridos veteranos de guerra, los caídos, para rendirles homenaje de aquí en más hasta el 2 de abril de nuestro programa. Hoy, ayer y siempre. Malvinas Argentina, dentro de un ratito, ya volvemos. Chao, hasta luego. En la historia correntina.
Trotecito, cruzando el palmar. Es la hora 26 minutos en los estudios de nuestra emisora desde Chavarría, Corrientes, Argentina. Transmite 102.5 MHz frecuencia modulada estéreo. Con estudios centrales, ubicado en la calle Pedro Pablo Quirós, sin número. Actualizamos los datos del tiempo de la hora 20. La temperatura en nuestra localidad 30 grados, la humedad 68%. Para mañana, temperatura mínima 23 grados, máxima 36 grados. 7 minutos de la hora 20. Óptica Social, San Roque, anteojos recetados y de sol, de primera calidad, anteojos bifocales y multifocales, lentes de contacto de uso diario y descartables, pilas para audífonos, anteojos de PAMI gratis. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, planes personales. Atención, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, y por la tarde, de 16 a 20 horas. Encontranos en San Roque, Corrientes, dirección Marco Escona y Reguera, a una cuadra de la estación de servicio, o contactate desde Chavarría o localidades aledañas de manera virtual al WhatsApp 3777 254522. Óptica Social, San Roque. Estás escuchando 102.5 Usted que recién se prende la sintonía de la radio, muy buenas noches. Aquí comenzamos nuestro programa en homenaje a nuestros caídos, a nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Nuestro programa hoy, mañana y siempre. Malvinas Argentinas. Malvinas en la memoria, en la retina y en esto de que no debemos olvidarnos nunca de nuestros queridos, lo que se fueron, lo que quedaron y lo que siguen sufriendo en estos días, que realmente por allí queremos a veces soltar ese vuelo de palabras, porque ellos están allí, silenciosamente, callados frente a lo que sea, pero están realmente contemplando de lo que es cuando se acerca la fiesta conmemorativa, por decirlo, no una fiesta, sino el recordatorio de que nunca, nunca debemos olvidar a nuestros veteranos. El Centro de Ex Soldados, Combatientes y Familiares Héroes de Malvinas de Chavarría.
para presentarlos. Para que en nuestro programa, en este programa hasta la hora 21, estaremos recorriendo historia. Hoy ya nadie se calla. Hoy se dice, se van a las escuelas, tienen charlas, los brindan. Siguen, por supuesto, con ese dolor que por allí no lo solicitado cae en saco roto. Por allí hay que seguir golpeando puertas. Hay que seguir golpeando puertas. Yo, en nombre de todos los muchachos de aquí de mi pueblo y de los pueblos hasta donde ustedes están viendo a través del Facebook, mi más sincero abrazo, mi cordial saludo para todos nuestros queridos veteranos, allá en ese rinconcito de nuestro país donde hay un malvinero, hacemos llegar nuestro saludo. Hace poquito se cumplió un aniversario del fallecimiento de Domingo Rivero, un excombatiente de Malvinas, de aquí de nuestro pueblo, por otras circunstancias de salud. Pero él seguía, parece, estando en las Islas Malvinas, porque cuando le entregaron el barrio, seguía cuidándonos. Me tocó a mí vivir en ese barrio, estoy viviendo en ese barrio. Y salía todas las noches a rondar y a cuidarnos. Golpeaba las puertas de nuestra casa y nos decía, ¿está todo bien? ¿Alguna novedad? Sin novedad, Riverito. Y se iba a la otra casa y a la otra casa y así sucesivamente. Hasta sus últimos días nos siguió cuidando. Parece que estaba allá en sus Islas Malvinas, recordándoles a él. Domingo Rivero, el que nos dejó. Domingo Robledo, Luis López, Marito Aníbal Prado, que está en Corrientes Capital, que nos ha hecho llegar también unos augurios de felicitaciones. Muchísimas gracias. Ernesto Almirón, Américo Aguilar, Ramón Saucedo, Gustavo Miño, Aguirre Domingo, García Miguel, Aranda Ramón. 11 excombatientes. Entre música y palabras vamos a ir, y lo que usted se puede acercar a través de una llamada telefónica, un mensaje al 44 64 98, que es mi número telefónico, 44 64 98. En los días sucesivos voy a tratar de alguna manera de comunicarme con Miguel García, que es ahora el presidente del Centro de Ex Soldados, Combatientes y Familiares Héroes de Malvinas de nuestra localidad, y también, o con la señora Mirta de García. Tratar de comunicarme con el intendente de nuestra comunidad también, cuáles son los preparativos para rendirle honores, homenajear a nuestros veteranos aquí en nuestra localidad. Así que de esto vamos a estar hablando. Y quisiera ondear más aún todavía. Quisiera llegar hasta el presidente de los excombatientes de Corrientes Capital, al señor Galván, que le diga a nuestros veteranos de guerra, a nuestros veteranos que hicieron su aporte al gobierno de la provincia de Corrientes, ¿qué están esperando para que se abran las puertas de su nuevo edificio? ¿Una campaña política? A las autoridades máximas, ¿qué están esperando? Para que los muchachos se pudieran reunir, ¿qué están esperando? ¿A que se vayan de este mundo sin poder disfrutar lo que realmente a ellos les pertenece? Hasta ahí voy a llegar. Y así comenzamos nuestro programa, amigo. Hoy, mañana y siempre,
Malvinas Argentinas. Y con un poco de música. Y por supuesto en nombre de todos nuestros queridos soldados conscriptos, algunos que están en Chavarría, otros están en Buenos Aires, otros están en Corrientes Capital, como en el caso de mi hermano del alma. Y en nombre de mi padre, que siempre lo acompañó, lo apuntaló hasta sus últimos días de su vida. Por eso rendirle este homenaje a todos estos muchachos, y como siempre me decía y me pedía, no los deje solo, no los abandone. Y aquí estamos en este humilde programa. Comenzamos con nuestro chamamé, de nuestros cantores, de nuestros poetas que le rinden homenaje a nuestros queridos veteranos. Formados frente al mástil, como tantos enlutados por dentro, negándome a creer lo que ocurría, lo que estábamos viviendo, arriar nuestra bandera idolatrada y ocupar nuestro cielo, el pabellón pirata del imperio, como aguanté, no es. Si no fueran por estas cicatrices que me tendrán por dentro. Adelante. Por esas tiznanías en compañeros muertos. Estas cicatrices que te da un sueño. Pero yo estuve allí y hoy sobrevivo, masticando el recuerdo que ante la ingratitud y la injusticia, mi decencia es memoria y testamento. No acepto ser llamado el combatiente. Yo sigo combatiendo. 20 minutos de la hora 20 en la República Argentina, sangre paiurera, combatiente. La última palabra no está dicha. Yo sigo combatiendo. Malvinas en la memoria. Hasta el 2 de abril estamos aquí a partir de la hora 20 hasta la hora 21. Hoy, mañana y siempre, Malvinas en la memoria.
el otro día contarles, muchas gracias por estar y me gustaría en alguna oportunidad tener, no pude haber sacado ninguna, se me pasó, ¿no? Porque he estado leyendo algunas cartas del amigo Mario Prado, que se escribían con su mamá y contándole la mamá qué es lo que pasaba aquí en su pueblo y él allá en las Malvinas qué es lo que estaba pasando. Tenemos amigos como Aguilar, que tiene también anécdotas para contarlo, hoy pueden un poco más explayarse. Hay también abocarnos de lo que necesitan, de lo que podemos ayudar nosotros desde, ya sea de este medio de comunicación, de tener contactos. Siguen combatiendo, como dice esta letra del padre Julián Sidini, ¿no? Seguimos combatiendo. Y bueno, a ver si se puedan comunicar Miguel García, que es el presidente, o algunos, qué novedades tienen con respecto al próximo acto del 2 de abril, teniendo en cuenta que el primero, acá se va a llevar a cabo en el Colegio Feli María Romeo una festividad por los 50 años, y el día 2 es la festividad del veterano y de los caídos en guerra de Malvinas. A ver, la letra chiquita, a ver si yo lo puedo leer, ¿no? Suerte con tu programa, gracias por recordar a los combatientes de Malvinas y en especial a los de Chavarría. Gracias, Graciela Ojeda, muchísimas gracias. Saludo a mis 3 soldados de Casilda, dice el amigo Rúa. Saludo a mis 3 soldados. Por allí, si tenés los nombres, lo vamos a ir nombrando. Un saludo para Nelly. No sé, bueno, Nelly, si tendrás Facebook, pero hacerlo llegar también nuestro gran saludo para ellos. Y a Casilda, para mis 3 soldados de Casilda. Qué historia de Mario, ¿no? Y Nelly, de acá, de Bahía, sí, historias que estuvo en radio, nos estuvo visitando, nos estuvo contando, de una historia que perdura, ¿no? Como una historia que hoy, a 41 años de la guerra, esta es una historia de un soldado argentino que recuperó el diario que escribió en Malvinas. Deben tener mucho todavía esta gente, ¿no? Estos británicos. Son 8 páginas que relatan parte de las experiencias del veterano de guerra Jorge Beto Altieri durante el conflicto del Atlántico Sur. En el año 2019, el casco con el que combatió en Monte London había vuelto a sus manos. ¿Quién es el militar inglés que tenía el documento? ¿Cómo lo halló y cómo lo devolvió? Tocar ese papel es tener mi historia conmigo, lo dijo Altieri. Beto Altieri, 60 años. Iba armando su propio rompecabezas de Malvinas. Hace 4 años, en 2019, recibió emocionado el casco con el que yo le voy a mostrar. Le voy a mover la cámara y le voy a mostrar. Pero si usted entra en una página, Infobae, 41 años de Malvinas, allí está el casco que está perforado de Jorge Beto Altieri. Recibió emocionado el casco con el que combatió en Monte London, la batalla más sangrienta del conflicto, que lo salvó de una muerte segura. Ahora es el diario que escribió en las islas. En el reflejo de los apurones, su vida en medio de las bombas, el frío, el hambre, el deseo de volver a ver a sus padres. Había quedado en el escenario trágico de un combate donde murieron 31 argentinos y 20 británicos. Abandonado a merced del viento implacable de las islas. Será el frío, como dice la canción, ¿no? Y son 8 páginas escritas de anverso y reverso, en virome, azul en mayúscula, a veces en diagonal, lo iba de costadito, con la letra por momentos grande y otro chiquito como para que quepa todo, como queriendo ganarle el espacio al blanco de las primeras hojas del libro.
Beto aprovecha cada milímetro de la portada, anteportada, presentación, índice. Como podés ver, hay mucha falta de ortografía. Hay palabras que ni yo entiendo ahora, dice él, cuando Risueño Altieri está contando. Beto Altieri, nacido en Banfield el 4 de marzo de 1962, vivía en Lanús cuando fue convocado a Malvinas. El viernes 9 de abril de 1982 tenía 20 años, cuando le llegó la citación del Regimiento 7 de La Plata. A los pocos días viajó hacia las islas. El martes 13 salimos del Regimiento 7 hacia Palomar. Cuando llegamos, nuestro jefe dijo: de acá no partimos hasta que sea el 14, porque el martes 13, si no te casás, no te embarcás. El 14 a la madrugada volamos a Río Gallego. Y esa misma mañana salimos para Malvinas. Pero volvimos, porque el Fokker se había salido de pista. Así que el 15 cruzamos a las islas. Y yo tengo esto, a ver si ustedes pueden ver ahí, esto que es, que realmente edición especial en homenaje en los 40 aniversarios de la gesta patriótica en el Atlántico Sur. Prefectura Naval Argentina, veterano de Guerra de Malvinas. Toda la historia, por tierra, por aire, ahí estaba la historia de la aviación de Prefectura Naval Argentina en la Guerra de Malvinas. Acá hay un tesoro que realmente es muy lindo, donde cuenta también los antecedentes de los redactores, el cierre, los agradecimientos, el poema a lo de Prefectura y reportaje a un excombatiente de la Guerra de Malvinas perteneciente a la Compañía de Ingeniero 10 del Ejército Argentino. Tenemos varios días para ir contando las historias y este recuerdo de la guerra, que también ya lo vamos a contar a ustedes con respecto a lo de este libro, de estas 7 hojas de Altieri, de Beto, del recuerdo de esa guerra, y que donde comienza precisamente el relato de por qué comenzó a escribir sobre el libro el jueves 15 de abril de 1982. Tomé por prestado este libro del aeropuerto del Río Gallegos, 2 horas antes de partir con rumbo hacia las Islas Malvinas. Hoy lo explica un poco más, que a su destino chico me gustaron las cosas paranormales, decía él, como la psicofonía. Y cuando vi este libro sobre el Yetí, dije, esto es lo que nos gusta a mí y a mi hermano más grande, Juan Carlos, pero siempre tuve la intención de volver al libro. Disculpen si se mueve la pantalla, ¿no? Pero yo no sé si podrán ahí, si se podrá apreciar, creo que va a ser imposible a través de la computadora, el hueco que tiene ese casco, el hueco. Y esta historia también lo tiene Mario. Esta historia también lo tiene Mario. En la carta con su mamá, en la carta con Nelly, que contábamos nosotros el otro día, de Vigán, Santa Fe, algo extraordinario. Se les pone la piel de gallina. Y hoy están contando en las escuelas. Y hay veces que a uno le duele, ¿no? Porque te duele en el sentido de que las cosas no se cumplen. Porque si uno, como decía mi padre, la palabra es un documento. La palabra es un documento. Y cae en saco roto, no sirve. A mí no sirve. Yo dije de un principio, siempre lo sostuve, lo sigo sosteniendo, ¿por qué tenemos que poner nombres de las calles a quienes realmente no hicieron absolutamente nada por nosotros? Al contrario. Y estamos esperando todavía esa resolución, esa ordenanza, aquí en nuestra comunidad, de las autoridades. Ya pasaron desde la época de la democracia muchos años. Hay calles
que no tienen nombre, que se podrían poner, o las calles del mismo donde viven los muchachos, de nuestros veteranos. Tenemos cortadas, tenemos calles, que puede ser la prolongación, se puede. Creo que hubo un proyecto presentado, voy a sondear quién fue el que presentó, en qué ha quedado, si siguen todavía. Otro intendente que ya salió dijo que iba a poner una placa, aquí vive un veterano. El que escribió solo con su propia letra, con lo poco que sabía escribir, fue Mingo Rivero, en su casa. Aquí vive un veterano. Lo escribió así nomás, un poco de pintura y un poco de pincel, sin nada, que aquí vive un veterano. ¿Se podría hacer? Claro que se puede hacer. Se puede. ¿A dónde quedaron eso? No sabemos. Vamos a sondear hasta lo último. Hasta lo último. 41 años estamos por vivir. Ya estamos en los 41 años de las Malvinas. Hay música. En la ciudad de Esquina, hay un personaje, como todo, pero personaje porque volvió mal, y porque tal vez no le dieron la cabida que tenían que darle, o la mano que tenía que extenderle a este veterano. Y un chamamecero lo recita. ¿De quién es? No sé. Pero lo voy a compartir. Y le llaman el loco de Malvinas. Así lo llamaban antes. Ahí están. Los locos de Malvinas, decían. ¿Por qué será? ¿Le escuchamos? Después me dicen ustedes cómo estamos. Que celosamente cuida, único premio al valor, con la imagen de las islas. Todo el mundo lo conoce como el loco de Malvinas. Las empresas, preguntando a cada tanto si hay noticias de Malvinas. Cada vez que en esta patria hasta la plaza se arrima, luciendo un descolorido uniforme de faquina, canta el himno a viva voz, y sus lágrimas sombrías son un río de recuerdos que recorren sus mejillas. Hay días que anda exaltado y al que lo cruza le explica que él debiera regresar a buscar su compañía, porque allí hay camaradas que de frío y hambre gritan, perdidos en las trincheras entre fuerzas enemigas. Pero nadie le hace caso al loco de las Malvinas. Ahora pienso, ahora sí, por ser de la guerra víctima, ha conocido el horror siendo apenas un colimba. Y aunque volvió mutilado, lleno su cuerpo de filas, no supera tanta muerte y por siempre sus retinas guarda la imagen sangrienta que vivió en aquellas islas. Tantos como él andarán con su carga por la vida, arrastrando las secuelas que trae la guerra en sí misma. Si su estandarte en la lucha fue patria y soberanía, merece que eternamente un homenaje le rindan, porque es un excombatiente, no es un loco de
Humilde homenaje en nuestro programa. Y de Ángel Picciotti también. Loco de Malvinas. ¿Quién este tema? No sabría decirlo, pero realmente... y pasan estas cosas, pasan. Vuelvo a recordar y ahora, no sé si cómo estamos llegando porque se interrumpió la transmisión, vaya a saber, 36 minutos de la hora 20. El 24 estamos todos otra vez de nuevo porque viene la selección argentina. Yo le dije el otro día, como un comunicador, para que todos los veteranos de aquí, de nuestro pueblo, hasta donde llegue la sintonía de la radio y está allí un veterano de guerra, Felipe Joffre, Mantilla, Alcorta, 9 de julio, en fin, para todos lo invitamos a que en esa festividad que vivimos hace poquito con el Campeonato Mundial de Fútbol, que faltó lugar y espacio para colocar una bandera de nuestra selección, nuestros colores patrios, nuestra insignia. Acá tengo, lástima que tengo un poco medio atrás porque no sabía dónde colocarlo, ¿no? A mi celeste y blanca que me acompaña. Esto lo voy a dejar en la radio. Traje la bandera más grande también, y le invito a que, así como compramos banderines para ese festejo, las cornetas, etcétera, etcétera, simplemente los colores de nuestra querida Argentina, de nuestra bandera, de nuestro símbolo. Ya lo voy invitando para que, así como salimos a festejar estos 41 años también de rendirle homenaje a nuestros veteranos y caídos en Malvinas, que una sola vivienda de nuestro pueblo, concientizarla a nuestros gurises, que no quede sin los colores de la bandera, que no quede en nuestras casas sin un color de la bandera argentina. Saquemos nuestras banderas así como sacamos y pusimos ese día por la selección argentina, que salió campeona del mundo. Saquemos el sentido de patriotismo, de nacionalismo, ya nos olvidamos del día del escudo, nos olvidamos el día de la escarapela. Entonces, 2 de abril lo invito, que conjuntamente con nuestros veteranos, pongamos nuestras banderas en nuestros domicilios, en su lugar de trabajo. Se iban a trabajar con la camiseta, se sacaron el traje y se fueron a trabajar con la camiseta en los automóviles, un 2 de abril, para que no pase desapercibido como tantos, pero como tantos años. No se van a sentir solos. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, que no se sientan solos, que pase un día más del día de los caídos, de los veteranos, de los conscriptos o exconscriptos, que siempre, ¿no?, estemos ahí a la par de atentos. Vamos a escuchar un chamamé, otro chamamé más, y esto lo han regalado, lo han grabado para el amigo Mario Prado, Tichi Schalzer y Lo del Estero. Como tantos combatientes que fueron a esas islas, aquí en vos quiero a todos nombrarlos. Mario Prado de Chavarría Corrientes, por su heroísmo y tanta vida brindada a nuestra patria. Este chamamé que es poco, pero con el alma, hoy les digo, ¡viva la patria, muchachos!
Bueno, ya vamos a ir solucionando el retorno, ¿eh? El retorno. Yo no sé cuánto estará de volumen aquí, la verdad, medio como que me falta alguien que esté a mi lado para, por lo menos, bueno, pero no importa, es el primer programa y lo vamos a ir, como es, arreglando, mejorando de alguna manera para que, sí que ha bajado más, dice, bueno, estaba bien entonces donde estaba, pero vamos a ver, no, ¿qué bajó más? Se apagó. Bueno, ese fue el problema, pero no importa, ya se apagó, se apagó mi retorno, ¿verdad? Qué macana, bueno, no importa, ya vamos a solucionarlo. 43 minutos de la hora 20 en los estudios de nuestra emisora y vamos a solucionar este inconveniente que, claro, suele pasar, no se ha desconectado, pero bueno, no importa, aquí estamos. Alberto Fernández, Sergio Rosconi, Patricio Valla y el que se nos fue hace poco, Fabián. Y Osa parece decir, los soldados de Casilda, Santa Fe. Muchísimas gracias, Moncho Roa desde Casilda, Santa Fe, muchas gracias. Ya después me pasás las coordenadas también, digamos, de tu frecuencia para escucharte los domingos. Este domingo se me pasó porque, bueno, estuve con algunas que otras visitas. A ver, y ahora nos vamos a mejorar porque estoy muy lejos del retorno. No sé cómo estamos llegando, pero bueno, seguir contándole la historia de este soldado también, el recuerdo que seguramente después ahora de 41 años de la guerra, cómo comenzó a escribir su libro, ¿no? Sus páginas, Beto Altieri. De la partida de él, que lo habría hecho un 17 o 18, por eso digamos que emprendieron una larga marcha, la cual empezó a las 12 y terminó a las 18:30, y han caminado aproximadamente 20 kilómetros, han caminado. No lo puedo mejorar a esto, ¿eh? Ahí está, 20 kilómetros, hasta llegar a una escuela en la cual racionamos en caliente y pasamos la noche un poco mojados. Pues en la marcha había empezado a llover. Más tarde relata la llegada al Monte London, las 2 latas de ración fría, que el jefe subteniente Juan Domingo Baldini les hizo comer y los que debieron acarrear hasta sus posiciones. Luego el escrito describe el lugar donde les tocó estar y se detiene en el 1 de mayo, cuando comenzaron los bombardeos. A las 5:30 cambió el destino de nuestras vidas porque empezó el ataque aéreo del enemigo. Nos despertamos en un fuerte estallido y después con alerta roja y salimos todos de las posiciones. Y veníamos como en Aeroparque. De Malvinas se iniciaba un violento combate y nuestra artillería antiaérea ponía fuera de combate a 4 aviones ingleses. 3 en el mar y 1 cayó a tierra espectacularmente. El clima de la narración de aquel joven de 20 años a partir de ahí cambia. Estábamos salvados por la gracia de Dios, pues habíamos estado caminando por los campos minados. Los días pasan sucesivamente con ataques de la artillería naval y aviación de ellos. Llegó el 19 de mayo y todavía estamos aquí sufriendo una gran desesperación por no tener noticia de mis padres, a lo que ahora me doy cuenta cuánto que los amo y los extraño. A veces la impotencia hacía aflorar una bronca que cambió por valor cuando el 11 de junio comenzó el combate de Monte London. Hoy 20 amaneció como los días en estas putas islas en las cuales no vale la pena derramar tanta sangre. Estoy metido en la carpa pues el pozo se llenó de agua. Estoy solo, Darío fue a buscar las marmitas y me dejó su fusil, casco, correajes, granadas, más el mío. Recién se acaba de ir al cabo Primero Díaz y me dijo que teníamos para 20 días más.
y que cobraríamos 250 palos más o menos. Con esa plata podré comprar una cocina nueva como regalo para mamá. ¡Oh! También la comida y en consecuencia el hambre pasó a ser un tema central en los relatos. Sigue su página. Hoy sábado 22 de mayo de 1982 conseguimos algunas tripas de oveja y un pedazo de grasa, la cual derretimos y comimos el chicharrón. Con la grasa freímos las tripas y el bofe. El resto lo comimos a las 11 horas. Y a las 2 de la tarde vino la radio de media marmita de arroz con una galletita oficina, la cual la guardé hasta las 5 de la tarde. Y la comimos untada con la grasa que quedaba del mediodía. La pucha. La pucha. Y después hicimos los turnos de guardia. Por fin el 22 de mayo yo tuve una gran noticia que contó un día después, hoy domingo 23 de mayo de 1982, desayunamos medio tarro de mate y esperamos la comida. Ayer recibí 2 cartas, una de mi mami y otra de Alicia, una abogada amiga de la madre. Y me alegré mucho de que todos estén bien y se preocupen por mis padres, pues es lo más grande que tengo en la vida. Para dejarlos más tranquilos, hoy le mandé un telegrama diciendo que estoy bien. Todo esto lo escribió este soldado. El 24 cuenta un episodio con el subteniente Baldini, porque califica de la peor calaña a algunos de quienes están con él en Monte London. Al subteniente le han robado una lata de dulce de batata con chocolate, que pensaba repartir el 25 de mayo. Y también la esperanza por pegar la vuelta a casa. Lo único que esperamos es que la nueva bola que se corre, que es el día 9 del 82 de junio, tenemos que estar en el regimiento, pues a los soldados nuevos se les termina la licencia que tenían y tenían que prepararse para la jura de la bandera. Y espero que esta vez se haga realidad, pues no aguanto más. Aquí en esta soledad de la montaña, la única cosa en que se está pensando continuamente es en la familia y comer millares de cosas cuando regrese a casa. La necesidad de expresarse está patente. La historia de este soldado, las consecuencias, el hambre, la comida, los relatos de lo que iban consiguiendo. Se extraña mucho cada día, necesito más escribir en este libro, pues pareciera que me estuviera desahogando al expresar lo que siento. Todo esto parece una pavada, pero yo les aseguro que no es nada lindo estar separado de sus seres queridos por 60 días. El 25 revela que aquí empecé a fumar, no mucho, pero sí de vez en cuando. El subteniente nos da los cigarros, que esto sucede una vez cada semana. Espero regresar a casa y dejarlo de hacerlo. Algunos párrafos dejan de tener la precisión de una fecha. Yo tengo las 2 cartas de mi hermano Juan y me dice que soy tío de nuevo de una nena. Me alegro mucho tener esas cargas. Y era la carta que iban y que venían. Por las 4 de la tarde nos enteramos de que si se producía un cese de hostilidades del CIA 7, el general podía hacer el relevo de las tropas de la 10ª Brigada, a la cual pertenezco. Y el Papa estaba por ir a Inglaterra y luego a la Argentina. Hoy mandé una carta a mis padres contándole algo de aquí, pidiéndole una encomienda, pero yo espero llegar antes que la carta. A comienzo de junio, el tono con el que escribe la letra más desprolija y la brevedad de cada descripción marcaba que las tropas sentían que el combate estaba próximo. Hoy me cambiaron compañero de carpa y me pusieron uno que no vale la pena gastar tinta, a Darío González,
con quien aún se hablan por teléfono. Lo extraño mucho, él es como mi hermano. Aquí nos contamos cosas y planeamos juntos muchas salidas que la vamos a realizar si Dios quiere, si Dios nos ampara ya. La comida se volvió en un punto un tema recurrente. Después de haberme comido de las latas, me agarró una diarrea tremenda. Anoche en el turno que me tocaba dormir empezaba con que a 300 metros había enemigos y tuvimos que estar los dos apostados toda la noche. Mirá lo que cuenta. Mi nuevo compañero fue a buscar galletas que según él había escondido cerca de un carro aguatero. Trajo un puñado del cual me dio 2 bolsas de sal gruesa. Ya para la hora de la comida nos fuimos, yo y 2 más del rancho, para ver si comíamos ahí y después en la sección, o sea, 2 veces. Pero no nos quisieron dar. Cuando regresamos estaban por comer y nos repartieron un turrón, una pastilla y 2 galletitas, de la cual el hijo de puta del cabo primero me dio 1,5. Un héroe argentino recuperó el casco que lo salvó la vida. Y gracias a él está ahí. Qué historia, ¿no? Y así se termina el diario. Queda todavía media página en blanco. Pasó un Sea Harry y el sargento nos ordenó cubrirlo. Yo me tiré encima de mi compañero. La ráfaga cayó un poco más adelante de nosotros, donde estábamos nuestro rancho de tropa. Después vino el jeep y lo llevaron. Volvimos a la posición. La carpa estaba tan agujereada, la armamos otra vez. Pero me dije, basta. Suspendí todo y dejé de escribir. El 11 Altieri combatió con bravura en la batalla de Montelondo. Su posición ubicada en la segunda hoya del cerro. Cuando no se podía aguantar más, nos cambiamos de lugar más abajo del monte. Nos encontramos en una ametralladora MAC del Regimiento 1 de Patricio. Apareció el sargento Jorge Alberto Ron y pidió voluntarios para subir nuevamente al monte. Nos ofrecimos 2, Fernández y Brito, y yo avanzamos. Cuando avanzaba, un disparo de mortero mató al sargento Ron y las esquirlas hirieron a Fernández Brito, en las piernas y en la cabeza a Altieri. Altieri lo salvó de morir el casco que recuperó en el año 2019. Perdió tejido de la parte izquierda del cerebro. Su ojo izquierdo hoy tiene una prótesis. Estuvo internado en el hospital de Malvinas hasta que regresó en el último Hércules que abandonó las islas, justo antes de la rendición. Luego quedó en coma en Comodoro Rivadavia y ya en Buenos Aires estuvo en el hospital militar. Quedó con secuelas de movilidad en brazos y piernas. Y así cuánto, ¿no? Trabajó como vendedor ambulante cuando regresó de las islas y luego en el PAMI, hasta que se jubiló. Y también lo ayudaron Amalia Fortabad, que le pagó una operación para poder recuperar la audición. Hoy Beto está casado, tiene 2 hijos, vive en San Vicente, provincia de Buenos Aires. Regresó 3 veces a Malvinas. Recorrió su posición pero no halló nada. Pensé que nunca iba a encontrar ese libro. Hay cosas fuertes que escribí. El insultar a un cabo por darme media galletita menos. Era tanto el hambre que teníamos que eso era motivo. Justifica hoy. Uy, verlo en fotografía, un pibe, jovencito, Beto Altieri, con su papá internado en el hospital regional de Comodoro Rivadavia después de la guerra. Un largo viaje, ¿no? De estas historias hay muchísimas historias más. Así que de esto vamos a seguir hablando. De estas historias que vamos a seguir recibiendo, de estas historias de nuestros queridos soldados. Daniel Emanuel, buenas noches, desde Rojas, provincia de Buenos Aires. Abrazo malvinero. Daniel Emanuel, un abrazo para vos, mi hermano. Grande. Esta historia que estábamos contando, donde ha encontrado este libro con varias páginas que parecían volarse por el viento, según las palabras, halló una carta que envió desde Malvinas en un sitio de subastas inglés. Quiero recuperarla y dársela a mis padres. ¿Qué página de historias en estos
cuaderno, en estos libros de este soldado, ¿no? Y así como él, tantos. Daniel Emanuele, te paso mi número de teléfono, 44 64 98, la característica 3773, de Corrientes 3773, 44 64 98. Si te animás, en los sucesivos programas de 20 a 21, si te animás a contarnos tu historia, dónde combatiste, dónde tuviste, te vamos a agradecer infinitamente, porque queremos saber de las historias de nuestros muchachos. Queremos saber cómo están ahora, cómo lo podemos ayudar ahora. Eso es lo más importante. Desde este humilde pueblo de Chavarría, en el interior de la provincia de Corrientes, en el centro, de 4.000 habitantes, donde gracias a Dios tenemos vivos a 10 veteranos de guerra. Uno se nos fue por problemas de salud. Y la cantidad que están partiendo sin tener las atenciones que deberían tener. Las atenciones que deberían tener. El casco de un piloto de Malvinas fue puesto a subasta en internet. Su familia pide ayuda para recuperarlo. Y esta historia del militar inglés que devolvió a un soldado argentino el casco que usó en Malvinas, conmovido por este casco del veterano Altieri. Esta historia ha planificado una página. Para él, conservarlo significa tener prendida la llama de la gesta, el respeto al soldado británico, a quien me gustaría conocer, que lo tuvo en su poder y me lo entregó sin cobrar un peso, ni siquiera las estampillas. Cuando lo tomé en mis manos sentí un escalofrío, porque son pocas hojitas, pero para mí tienen mucho valor. Poder tocar el papel, ese que escribí en aquellos meses de mayo y junio, es recordar lo vivido en cada uno de mis compañeros y tener parte de mi historia. Estas historias y más vamos a seguir difundiendo para que se conozca en este paso, en este camino a los 41 años de Malvinas. Que se realicen ferias, caminatas, que lo recordemos, que se levante esa bandera, que se pongan los domicilios, así como lo pusimos, como le dije, el día cuando la Argentina salió campeón del mundo. Estos son nuestros muchachos. No nos olvidemos, que siga, pero latente todo esto. Daniel Emanuele es amigo de Mario Prado y familia, orgulloso ser parte de sus vidas. Soy un argentino malvinero que llevo la causa a lo más alto. Yo no fui a Malvinas. Estoy contigo, amigo. Estoy contigo. Yo entré con la clase 62, soy clase 59. Sin pensar que mis compañeros estaban subiendo al camión y se estaban yendo. No sabíamos a dónde. Y me volví porque tenía problemas en la columna. Quería hacer el servicio militar. Abrazo esta causa de Malvinas. Abrazo. Pero así como Roa, así como Daniel, por ejemplo, y tantos otros, por allí capaz me van a ver con un escudo de Malvinas. No soy veterano. Abrazo la causa de Malvinas. Lo digo con todo el orgullo. A ver si puedo salir este tema para ir cerrando nuestro programa de a poquito. Vamos a ir mejorando también. ¿Por qué no?
Vení, Piti. Aquí estamos cerrando ya nuestro programa, pero sin antes, por supuesto, saludarle a este amigo, a este veterano que viene a compartir con nosotros. Acércate acá, Aguilar. El amigo Aguilar, vamos a poner si lo vemos acá. Acá está el amigo Aguilar, un excombatiente también. Por ahí lo podrán apreciar o no a través de las imágenes. Agradecerlo por venir hasta nuestro programa. Esto lo vamos a ir corrigiendo, por supuesto, en lo sucesivo. Así que bueno, este micrófono es amplio, así que te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Américo, Piti, como lo conocemos. Cariñosamente le dicen, tiene su sobrenombre, le dice Piti. ¿Cómo andás, Piti? Pero bien, Dieguito, acá estamos, me ha llegado el aviso que vos empezabas un programa hoy del tema de Malvinas. ¿Acompañé un rato? Bueno, está bien, ya estoy cerrando ya, pero sí, no importa. Sí, sí. Está bien, sabemos que vos tenés tus quehaceres también, así que después vamos a hablar por el tema de cómo ha quedado conformado, ¿no?, la nueva comisión, porque sabemos que hay una nueva comisión más o menos todavía conformada. O sea, faltaría algo más, pero bueno, esto es lo que nosotros por ahí queremos intentar, de que no olvidarnos de que la comisión nos comente este homenaje que se viene como todos los años el 2 de abril. Queremos también que nos comente si saben algo con respecto a ese edificio que hoy estoy diciendo, que no sé qué es lo que pasa, que no le dan las llaves por lo menos para que tengan un lugar donde puedan reunirse, donde puedan conversar, charlar, contar sus historias, contar sus momentos vividos, que es cosa muy linda entre ustedes, ¿no? ¿Dónde combatiste? Yo estuve en el regimiento del Rey 5 de Paso Los Libres, pertenecía a la compañía C y presté servicio en Yapeyú. Ah, en Yapeyú. Sí, ¿Y, sí. ¿Y de ahí dónde combatiste? Nosotros nos fuimos yo estuve en Puerto Howard. Puerto Howard. Qué bárbaro, ¿no? Las historias que se van contando ahora, sí. Esto, Aguilar, porque Aguilar, esto no, o sea, cada vez esta historia que estaba contando de este soldado que recibe el casco con digamos, roto por que se le ha salvado, y con todo eso perdió una vista, y bueno, tiene una prótesis. Gracias a Dios, nosotros, más allá de lo interno de ustedes, el corazón mismo, por allí las emociones se juntan todo y hace ese shock pero de sentimiento, de volver y de a veces de tanta impotencia y dolor por lo que han pasado. Algunos pasaron bien, otros no tan bien, como decía él, pasamos hambre, puteó contra un cabo porque le dio una galletita y media, y a veces nosotros no podemos creer con tantas cosas que se han juntado aquí en Chavarría, en el país, para nuestros soldados. Sí, pasaron. Sí, tal cual como vos decís, Diego, estoy de acuerdo con lo que decís vos, viste, que pasamos esto y todas las cosas que juntaron para nosotros, en tema de comida y todo eso, sí, pero estábamos en guerra. Claro. Los primeros fue muy lindo, todo llegaba, ¿no? ¿Viste? Cuando teníamos acceso para que nuestros aviones nos lleguen, las mercaderías llegaban, pero llegaban a una cierta parte, pero nosotros no estábamos en ese mismo puerto, eran distintos los puertos, ¿viste? Entonces era complicado para que te llegue la comida estaba, nosotros sabíamos que en Comodoro estaba todo, ¿viste? Claro. El tema después ya nos cortaron el tráfico del avión, ¿viste? Y esto atorrante. Ese es el problema, ¿cómo? Claro. Nos atajaban por el camino. A nosotros, por decirte, nos quisieron abastecer con unos 2 helicópteros con la Cruz Roja, que era prohibido de atacarle, y igual le atacaron, dejaron de comer. Sin comer. Sí.
Y bueno, yo te voy a no tanto comprometer, Aguilar, porque sabemos que vos trabajás, que te levantás muy temprano, que continuás con tus tareas rurales, con tus tareas diarias, pero por allí decirle a los otros muchachos que quieran venir, no hay problema, si quieren hablar no importa, así como te animás vos a contarnos un poco de la historia, hay todavía mucho más para seguir contando. Esto requiere, digamos, momentos de... Pero lo importante de esto, Aguilar, es que los micrófonos están abiertos y queremos continuar rindiéndole un homenaje todos los años. Ayer lo hicimos el año pasado, pero estuvimos en la otra frecuencia modulada, al cual lo agradecemos también. Y este año estamos aquí en esta radio y no vamos a dejar pasar por alto. Lo siento mucho, los amigos están en la sintonía, los amigos de Santa Fe, de Casilda, de Vigán, y ellos, por ejemplo, iban a hacer un duple con otra emisora, con otra frecuencia modulada, pero no tenemos la vía online, pero de igual manera agradecerlo, porque fíjate que en Buenos Aires, Daniel Emanuele es un amigazo de Rojas, así que un saludo para el camarada Aguilar, un saludo hermana de Corrientes Marito Prado. Así que bueno, yo te agradezco infinitamente tu presencia y que no sea... Tenemos tiempo hasta el 2 de abril. Sí. Si no, yo hice una escapada, Dieguito, como Mario me comentó, y bueno, y no quise dejar pasar esto para que por lo menos, viste, que uno que sea pareja, como Mario, capaz que está bien. No, y para que también... Y en el otro tema que vos me recalcaste, decía el tema de la comisión, eso ya tienen que hablarlo, que los que decía, yo no estoy en la parte de arriba, vamos a decir, para comentar eso, tiene que ser el presidente o... Claro, la comisión, pero yo decía, acá me dijeron, el presidente hasta el momento me parece que sigue, está ahora Miguel García, y la secretaria creo que la señora Mirta Paredes, en fin. Bueno, pero lo que a nosotros nos interesa más saber es que el presidente se contacte con la municipalidad, a ver cuáles van a ser el programa para el 2 de abril, caro al sentimiento de nuestra patria, de ustedes mismos, así que se merecen esto y mucho más. Así que yo te agradezco infinitamente, ya vamos cerrando el programa y agradecerlo a ustedes por lo que hicieron. Y aparte lo están conociendo a través del Facebook y siguen llegando los mensajes. Así que muchísimas gracias, Piti. Así que bueno, nos vamos a seguir viendo. Así que perfecto. Y lo otro, Piti, que quiero y sigo haciendo hincapié de todo esto, que hablar con Galván, hablar con alguien para que le entreguen ese edificio que es tan lindo, ha quedado tan lindo y no pueden disfrutarlo ustedes, sus hijos, porque es de toda la familia malvinero. Así que para decirle, bueno, ¿qué es lo que falta? ¿Cuánto tiempo más va a pasar? Imaginá vos que pasó la pandemia, todo el tiempo, ¿cuántos años? El tema de la pandemia, no se pudo hacer absolutamente nada. Bueno, ahora ya se ha normalizado, digamos, entre comillas, pero ya creo que podemos, ya es tiempo de que se abran las puertas para la familia malvinense o la malvinera. Así que testimonios va a haber mucho más todavía. Muchísimas gracias, Aguilar. Gracias, Dieguito, por el programa que está haciendo para nosotros. Yo estoy muy agradecido, que eso es lo que siempre decía tu viejo. Así es, sí, mi papá siempre. No le deje solo a los muchachos. Yo tengo eso siempre en mi mente. Acompáñenlo. Sí, yo lo dije en un principio, entonces, por todo eso, por él, por la memoria de él, y de todos ustedes, porque la gente por ahí, los jóvenes, no se imaginan la magnitud y no se imaginan lo que ustedes vivieron. Déjame un poquito nomás de, qué sé yo, de una baja temperatura aquí en Corrientes, que ya estamos diciendo... ¿Ve? Qué frío que hace. ¿Y lo que pasaron? Bueno, entonces ponernos en el cuero del otro, ahí te quiero ver, escopeta, como que dice el refrán. Perfecto, Dieguito. Bueno, gracias, papá. Gracias a vos y al dueño de la radio que nos está. No, por favor. Así que todos los días vamos a tener un poco de historia que vamos a seguir excavando de distintos lugares. Perfecto. Así que muchísimas gracias a vos. Por acompañarnos. Gracias. Y el saludo también de tu gente ahí, de camarada que te están haciendo llegar. Muchísimas gracias.
Gracias, Aguilar. Bueno, así, de esta manera nos vamos despidiendo, ya vamos a ir mejorando esto. Muchísimas gracias por lo que se sumaron a través de la página del Facebook, las letras chiquitas, yo por ahí no lo leo, ¿no? Gran abrazo al soldado grandísimo, bueno, lo estuvieron viendo Aguilar, así que también un saludo para Daniel, gran malvinero. Emanuel, abrazo al amigo El Moncho Roa, se lo están saludando. Bueno, al amigo Mario Prado y familia, orgulloso de ser parte. Y yo quiero que sean parte ustedes también. Ya antes de finalizar, después en los sucesivos días, vamos a entablar una conversación con el amigo Roa también para que nos cuente una hermosa vivencia que tuvieron y donde surge esa gran amistad, ¿no? Con Mario, con la familia, con Nelly, de Vigán, de esa historia muy rica que nos trajo hasta nuestro pueblo y que vino a conocer Chavarría, que vino a conocer la familia de Mario, que Mario también se fue a Vigán, donde tienen pocos soldados, pocos veteranos, pero que allí estuvieron, así que historias que quedan grabadas, y esto para seguir contándoles, porque recién comienza. Muchísimas gracias, esto ha sido en el día de hoy, por recordar esto que tiene que ver con Malvinas, hoy, mañana y siempre, hoy, mañana y siempre, para nuestros veteranos y caídos en Malvinas. Un programa similar mañana a partir de la hora 20, no te olvides. 14 minutos pasaron de las 21. Muchísimas gracias, será hasta entonces. Gracias. Gracias por su saludo, gracias por estar en el Facebook también. Muchísimas gracias a ustedes. Mañana a partir de la hora 20. En nombre de Domingo Rivero, de Domingo Robledo, de Luis López, Mario Prado, Ernesto Almirón, Américo Aguilar, Ramón Saucedo, Gustavo Miño, Aguirre Domingo, García Miguel, Aranda Ramón, Centro de Ex Soldados Combatientes y Familiares, Héroes de Malvinas, Chavarría, Corrientes, Argentina. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!